Hola, ¿cómo están? Yo soy Ro, compañera del Centro de Estudiantes, y quería venir a presentarles este grupo de estudio que realizamos desde el Centro de Estudiantes justamente porque creemos que es una política fundamental, ¿sí? El apoyo académico para el avance de nuestras carreras. No sé si habrán visto, pero estamos realizando varios grupos de estudio por año y la idea es fortalecer estos espacios junto a profes, ayudantes, otros estudiantes y también otras personas que se han ofrecido a dar estos grupos de estudio, ¿sí? Porque, bueno, reconociendo de que muchas veces nosotros, nosotras, tenemos que cumplimentar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje por fuera de la universidad, pagando algún curso, y entendemos de que no todos y todas tenemos acceso a ello. Por eso creemos que la universidad pública debe ser igual para todos y todas. Todos debemos tener el mismo acceso, ¿sí? En igualdad de condiciones. Y es por ello que traemos estos grupos de estudio, así que esperamos que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias a todos y a todas los que apoyan esta iniciativa y muchas gracias a nuestra compañera Carla, que hoy nos va a estar acompañando en este grupo. Así que bueno, les mando un abrazo y muchísimos éxitos en el segundo parcial. Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Yo soy Carly, compañera de tercer año de la licenciatura. Hoy voy a estar dando un repaso del segundo parcial de la materia Metodología de la Investigación. Bueno, nada, para acompañarlos, que pueda serle útil y bueno, espero que les sirva y les deseo muchos éxitos en este segundo parcial. Voy a presentar todo a través de un Power, voy a ir explicándoles y cuando presente el Power voy a apagar la cámara para que no se me corte el internet. Bueno, como les decía, este va a ser un repaso general del segundo parcial ofrecido por Sur en Psico, el Centro de Estudiantes. Y algo muy importante es que, bueno, vamos a hacer un repaso general de este segundo parcial, de las unidades que entran, que son 4, 5, 6 y 7. Y bueno, tener en cuenta siempre de que esto no reemplaza la lectura del libro y el material obligatorio de la cátedra. Ahora voy a salir y voy a buscar la diapositiva de la unidad 4 porque este Power contiene todas las unidades. Así que acá está. Y voy a apagar la cámara para que no se me corte el internet. Ahí estamos. Bueno, y ahora sí, comenzamos. Ay, se me puso del principio. Voy a poner desde la diapositiva actual. Acá. Ahí está. Bueno, esta unidad 4 se llama método observacional, que es un texto de León y Montero, donde hablan de los estudios descriptivos mediante la observación. Estos autores mencionan que hay diferentes tipos de observación. Como para comenzar con algo básico, como ellos también hablan al principio de cómo la observación se convierte en investigación, ¿no? Que es un método muy utilizado y que sirve mucho cuando uno hace una investigación, estar ahí observando, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de investigación en donde la observación debe ser sistemática, se debe hacer de un modo tal que dé lugar a datos susceptibles de ser obtenidos y replicados por cualquier otro investigador. Hay dos tipos de observación participante y observación sistemática. En la observación participante se utiliza en estudios etnográficos y la observación sistemática se utiliza en estudios cuantitativos. Y bueno, nada, acá hay un autor, Berg, que nos relata su manera sistemática de recoger los datos, que dice qué se observó, cómo se hizo, a quién se observó, cuándo se observó, dónde se observó. Entonces, bueno, antes de observar, hay que indagar si el fenómeno fue estudiado,
localizar teorías existentes y evaluarlas, y determinar categorías de observación y niveles de análisis. Esto es como una pequeña intro, y ahora sí, vamos a los diferentes tipos de observación. Bueno, como verán, hay 3 tipos de observación. La observación natural, en donde el observador es un mero espectador de la situación sin que intervenga en modo alguno en el curso de los acontecimientos observados. Además, esta situación es totalmente natural, es decir, en un contexto natural. La observación estructurada, donde existen situaciones en las que los investigadores se mueven en un punto intermedio en el que ni hacen observación natural ni llegan al absoluto control de la situación. Por ejemplo, la observación de la diada madre-hijo en sus casas, pero proponiéndoles una tarea. Y después el experimento de campo, que el nivel de estructuración, o sea, de intervención, es mucho mayor aunque se mantiene el propósito de realizar la observación en el contexto natural. Para poder estructurar las situaciones de tal modo que se pueda hablar de experimento, es necesario de una teoría tentativa que explique los datos que se obtengan de la observación. Tenemos las medidas de observación, que todas estas hacen referencia al fenómeno que se registra. En estas tenemos la ocurrencia, que lo que nos permite es constatar si determinado fenómeno aparece o no durante el periodo de observación, ¿no?, que hace el investigador. La frecuencia, que nos permite indicar el número de veces que un determinado dato de observación aparece durante el periodo de observación. Dicha frecuencia puede ser absoluta o relativa. Ahí les puse un ejemplo que, por ejemplo, puede ser, en una investigación realizada en nuestro medio se determinó que los adolescentes consumen 5 vasos de cerveza por ocasión. Como que esa es la frecuencia, ¿no? Después tenemos latencia, que es el tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la aparición de la reacción en cuanto a ese estímulo. Después tenemos duración, que es el tiempo en el que se manifiesta el fenómeno bajo observación. Ahí les puse otro ejemplo que dice, en un hospital público de nuestro medio, una investigadora determinó que las embarazadas típicamente amamantan a sus hijos por periodos de 20 minutos. O sea, ahí está hablando de una duración. Y por último tenemos la intensidad, que es la fuerza con la que el fenómeno aparece. Y ahí les puse otro ejemplo donde menciona, una investigadora desea determinar el nivel de comportamiento agresivo que presentan los niños que asisten a un jardín de infantes del Gran Córdoba. Después tenemos los criterios para el proceso de la observación. Estos criterios son la fiabilidad y la validez. La fiabilidad implica que un procedimiento determinado dé siempre los mismos resultados cuando se cumplan las mismas condiciones. El grado de acuerdo entre observadores es el medio más usual para el estudio de la fiabilidad en la observación, que se calcula a partir del porcentaje de acuerdo y el coeficiente de capa de Cohen. Esto tiene que ver un poco también con técnicas psicométricas. Y la validez, que se estudia con 3 aspectos diferentes de la misma: la validez de contenido, la validez de constructo y la validez orientada al criterio. La validez de contenido estudia si la selección de conductas recogidas en un código es una muestra representativa del fenómeno que se pretende observar. La validez de constructo indica en qué medida un código de observación es congruente con la teoría desde la que se formuló el problema. Y la orientada al criterio establece en qué medida un código detecta las posibles variaciones del fenómeno que se pretende observar. Busca estudiar el grado de sensibilidad de nuestro código a las variaciones del fenómeno. Bueno, eso básicamente es la unidad 4. No es muy difícil de entender dentro de todo de lo que trata la materia, porque habla justamente de, como la presenté al principio, de los estudios descriptivos mediante la observación, ¿no? Así que, bueno, ahora pasamos a la unidad 5, que habla del método de encuesta. El procedimiento general
para una encuesta. ¿Qué tiene? En primer paso, la población y la unidad muestral, donde la población es el conjunto del cual se quiere conocer su opinión. La unidad muestral se refiere a quién va a contestar. Por ejemplo, tenemos una población de estudiantes de la Facultad de Psicología de 18.000 estudiantes aproximadamente. Esa es la población. Pero la unidad muestral no van a ser a lo mejor los 18.000 estudiantes, sino que solamente, no sé, 200 estudiantes nos van a contestar lo que nosotros queremos para una investigación. Esa es la unidad muestral. La selección y el tamaño de la muestra es porque se selecciona una muestra representativa. La muestra siempre debe ser representativa porque si no hay sesgos. En el punto 3, material para realizar la encuesta. Lo más importante acá es la preparación del cuestionario, es decir, el conjunto de preguntas. Nosotros vamos a referirnos siempre con encuesta al conjunto de todas las acciones de la investigación, mientras que reservaremos la palabra cuestionario para las preguntas. Acá siempre una buena idea es poner a prueba un borrador de cuestionario con un grupo reducido para ver qué tal es, ¿no? A este proceso de poner a prueba un borrador de cuestionario se lo conoce con el nombre pretest. En el punto 4, que habla de la organización del trabajo de campo, la forma más sencilla es contratar a una empresa que se encargue de esta labor. Si no, se seleccionan a entrevistadores y se los entrena según el tipo de encuesta. La encuesta se puede realizar por teléfono para evitar el pago de desplazamientos. O sea, que se estén moviendo estos entrevistadores de acá para allá, entonces, bueno, que lo hagan por teléfono. El análisis de datos. Previo al análisis numérico de las respuestas, hay que codificarlas, ¿no? De forma que cada contestación quede registrada con un código, verbal o numérico. Por ejemplo, un posible código numérico es poner 1 si contesta que no y 2 si contesta que sí. Entonces, una vez codificadas todas las respuestas, se procederá al análisis estadístico, o sea, el análisis de datos. Se pueden cruzar las informaciones contenidas en la encuesta, por ejemplo, qué piensan los jóvenes de 16 a 18 frente a lo que piensa el resto de la población. O ¿se piensa lo mismo en las ciudades grandes que en los pueblos? Por último, la discusión de los resultados, donde la discusión de los resultados no es algo específico de una encuesta, sino que la característica más relevante es que la metodología de la encuesta solo permite establecer la covariación entre variables, y dicha covariación podrá ser nuestra única pista de la existencia de una posible relación causa-efecto. Pero recordar que no es solo una pista, que es solo una pista, perdón, no una seguridad, algo totalmente con certeza. Bueno, vamos a selección y tamaño de la muestra. La selección de la muestra idónea supone introducir un concepto básico en la investigación con encuesta, que es la representatividad. Esta propiedad es la que nos permite estudiar una población utilizando solamente un subconjunto relativamente pequeño de sus elementos. Acá tenemos la población, la muestra y el tamaño. La población es un conjunto de elementos que comparten una característica. Es una población el conjunto de los usuarios, por ejemplo, de videojuegos, los matriculados en la facultad, las amas de casa, esto que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, población, estudiantes de la Facultad de Psicología. Una muestra es un subconjunto de esa población. Una muestra representativa es un subconjunto que tiene las mismas características generales que la población. Las muestras tienen que ser representativas porque los datos que obtengamos en las muestras
deseamos generalizarlos a la población, ¿no? Entonces, la falta de representatividad anula por completo la generalización. Cuando una muestra no es representativa, se dice que es entonces sesgada. Por ejemplo, una encuesta hecha por internet es sesgada porque no representa a todos, porque no todos tienen acceso a internet. Y el tamaño, que es la muestra necesita tener un cierto tamaño para que quede libre de esos errores que puedan ocurrir por azar y anularían su capacidad de representación. El tamaño depende de, primero, el tamaño de la población. Segundo, el estadístico con el que estemos midiendo. Tercero, la variabilidad de la medida. Cuarto, los márgenes de error de nuestras predicciones. Y por último, el nivel de seguridad que deseamos que tenga el procedimiento. Los procedimientos que nos aseguran que los individuos seleccionados representen a su población se denominan técnicas de muestreo. Y acá vamos con las técnicas de muestreo probabilístico. Si se escucha un niño por allá al fondo, es mi hijo. Entonces, como le decía, los procedimientos que nos aseguran que los individuos seleccionados representen a su población se denominan técnicas de muestreo. Y en método vamos a ver técnicas de muestreo probabilístico y técnicas de muestreo no probabilístico. La técnica de muestreo probabilístico son los procedimientos que nos aseguran que los individuos seleccionados representan a la población, ¿no? Tenemos el muestreo aleatorio simple dentro de esta categoría de muestreo probabilístico, ¿no? Tenemos estas 4 que vemos acá, muestreo aleatorio simple como primera, en donde un muestreo es aleatorio simple si asegura que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Por ejemplo, la agencia de viajes que trabaja en la universidad ha regalado un viaje para 4 personas, esa es la muestra, de entre los alumnos de su clase, que es la población, ¿no? Para elegir a estas 4 personas decidimos utilizar al azar, es decir, un procedimiento aleatorio, y para ello cada uno introduce en una caja un papelito con su nombre, movemos los papeles y sacamos 4. Este procedimiento asegura que todos los de la clase tengan las mismas oportunidades de ser elegidos. En segundo lugar, muestreo aleatorio estratificado. Se utiliza cuando queremos que haya una representación proporcional de cada grupo. A cada grupo cuya representación de la muestra queremos asegurar se llama estrato. Por ejemplo, se busca encuestar a 50 alumnos de una facultad. Para ello se debe observar el número de alumnos de cada curso y a partir de allí determinar la proporción que supone cada uno de los cursos respecto al total. Luego se fija el número de elementos de cada uno de los estratos que deben componer la muestra y a este paso se le denomina afijación. Por último, se seleccionan aleatoriamente de cada estrato de la población el número de elementos que le corresponde. El procedimiento de afijación, en el ejemplo, se denomina proporcional, porque mantiene en las muestras las mismas proporciones de los estratos de la población. Después tenemos el muestreo por conglomerados, que cuando las poblaciones son grandes, no se muestrean los individuos, sino que muestramos conglomerados de individuos. Por ejemplo, si queremos tener una muestra de 2.500 individuos, podemos seleccionar aleatoriamente 125 municipios de forma que cada uno, o sea, cada municipio, aporte 20 unidades. Y por último, el muestreo por conglomerados y etapas. En una investigación con una población grande, determinar un solo nivel de conglomerados no es suficiente. Por ejemplo, si hay que seleccionar a 20 personas de entre los millones de habitantes de una ciudad, es mucho, entonces para superar esta dificultad, un municipio se divide en zonas geográficas. Las secciones se dividen en las calles que las integran, las calles en manzanas, luego en edificio, después estos en plantas y por último en vivienda. Dentro de la vivienda se
se halla nuestro codicionado encuestado, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente el que abre la puerta, porque normalmente vamos a tener que ajustarnos a unas cuotas de sexo y edad, es decir, cumplir unos tantos cientos de estas variables. El proceso que va desde elegir la calle hasta entrevistar a una persona se llama ruta aleatoria. Y las características de la población, del muestreo, los márgenes de error asumido y la fecha de realización de las encuestas aparecen en una ficha técnica. Por ejemplo, el censo. Todo esto se hace, por ejemplo, en un censo. Entonces, en las técnicas de muestreo anteriores, estas que mencioné, se puede determinar la probabilidad de que cada elemento de la población forman parte de la muestra. Por ello se denominan probabilísticos. Ahora vamos con los muestreos no probabilísticos. Estos no cumplen la condición de que cada elemento de la población forme parte de la muestra. Y acá tenemos dos. Las muestras accidentales, por un lado, por ejemplo, una encuesta en Facebook, las muestras de las personas que decidieron votar por Facebook es accidental, porque es un subconjunto de las personas que vieron esa encuesta en una página en particular de Facebook. No podemos asegurar que esas personas representen a todos los argentinos, por ejemplo, porque no están incluidas las personas que no tienen acceso a Internet, las que no usan Facebook, las que no les gusta tener redes sociales, etcétera. Entonces se trata de una muestra generada por el hecho accidente de ser usuario de Internet y visitante de esa página, en este caso Facebook, ¿no? A pesar del tamaño, la muestra es sesgada. Las muestras accidentales hay que considerarlas sesgadas, salvo que haya una fuerte evidencia de su representatividad. Después tenemos el muestreo a propósito, que acá supongamos que por encuestas anteriores la distribución del apoyo a los partidos políticos de Argentina en un determinado municipio coincide en gran medida con la distribución a nivel estatal. Esta circunstancia se puede aprovechar para una encuesta sobre el mismo tema, muestreando solo en este municipio cuando tengamos que hacer un estudio muy rápido, un trabajo piloto o estemos escasos de recursos. En ocasiones son expertos los que hacen una selección a propósito, cumpliendo el objetivo de que los integrantes de la muestra cumplan algún requisito. Por ejemplo, no sé, supongamos, si no se entiende este ejemplo de la política y qué sé yo, un muestreo a propósito sería que quiero, no sé, para participar de esta investigación vos tenés que ser docente de la facultad de la UNC, de tener entre tantos y tantos años, a tener 2 posgrados, cosas así. Son muestreos a propósito porque tienen que cumplir algún requisito. Bueno, terminando con los muestreos no probabilísticos, pasamos a los materiales para la encuesta, ¿no? La elaboración de las preguntas. Una vez establecidos los contextos teóricos, se deben establecer los objetivos, ¿no? Las hipótesis, las variables que interesa observar y los grupos que van a ser comparadas para proceder posteriormente a la redacción de las preguntas. Se debe tener en cuenta el medio a través del cual se va a realizar la encuesta, si va a ser personal, por correo, por teléfono, etcétera, ya que esto condiciona la extensión, el grado de autoexplicación y la profundidad de las preguntas. Y desarrollar la redacción de preguntas, cuando se desarrollan hay que distinguir dos aspectos, la organización y la elaboración. En la organización tenemos como primer lugar el cuestionario, donde la totalidad de preguntas está determinada antes de preguntar a los encuestados, con el objeto de facilitar la codificación posterior. En la mayoría de los casos, las respuestas a cada pregunta solo pueden ser algunas de las que aparecen fijadas ahí en el texto. Este tipo de preguntas se las denomina preguntas cerradas. Por ejemplo, anteriormente vieron que mencionaba esto de poner, esto de codificar las respuestas y demás.
Por ejemplo, sí, no, que el sí sea 1 y el 2 sea no. Bueno, estas son preguntas cerradas, sí, no, a veces, etc. El cuestionario puede ser respondido sin la presencia del entrevistador, ese también es otro punto. En este caso deben existir explicaciones que orienten la forma de contestar, ¿no? Cuando se presenta el cuestionario se explica al principio cómo se debe contestar y demás, para que la persona esté orientada. Y después tenemos las preguntas abiertas, que hay espacio ahí para escribir. Tenemos las entrevistas estructuradas, que suponen la presencia de un entrevistador. Es estructurada porque las preguntas están previamente determinadas como en el cuestionario y pueden ser abiertas o cerradas. Por ejemplo, una entrevista estructurada con una pregunta cerrada podría ser: ¿ha tenido dolores de cabeza últimamente? Sí, no, a veces. Y una pregunta abierta sería: ¿cuáles son los pensamientos que más se le repiten? La inclusión de preguntas abiertas complica la codificación y el análisis de resultados, aunque puede ser importante, puede ser una fuente importante de sugerencias para posteriores investigaciones. Después tenemos las entrevistas no estructuradas, que son el extremo de la ausencia de estructuración del material de la encuesta. Estas entrevistas se utilizan en las fases previas a la elaboración de la encuesta, ya que las preguntas no están previamente determinadas, solo hay indicaciones de áreas que se deben rastrear. Acá el papel del entrevistador es muy importante, solo los profesionales de los distintos campos pueden utilizar este tipo de entrevista de forma adecuada. Un ejemplo sería: ¿qué opina usted sobre los trenes de Argentina? Viendo el tiempo de respuesta, después se puede ver que se pueden confeccionar luego las opciones cerradas, ¿no? Es importante hacer una comprobación de los siguientes aspectos respecto al material de la encuesta: el grado de comprensión de las preguntas, las opciones de respuesta para evitar que las respuestas se acumulen en categorías como otras, o no sabe, o no contesta, la duración y la codificación. La mejor manera es poder hacer una encuesta piloto, como mencionamos antes, el pretest, con una muestra a propósito. Y después tenemos la elaboración de preguntas. Para elaborar un buen conjunto de preguntas se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones. Respecto al contenido, o sea, ¿es necesaria la pregunta? ¿Es concreta? ¿Es sencilla? ¿Sabe el encuestado la respuesta? ¿Responderá sinceramente a este tema? Respecto al lenguaje, es decir, ¿entenderán todos o la mayoría de los encuestados el lenguaje utilizado? ¿Hay algún sesgo en la redacción? Y respecto a la ubicación de la pregunta dentro de la secuencia. Es decir, ¿su respuesta puede verse influida por otras preguntas previas? ¿Corresponde con el tema esta pregunta? Entonces, para lograr una buena presentación, el cuestionario debe cumplir con algunas recomendaciones, ¿no? Que sea y parezca corto, no excederse en el número de preguntas ni ser redundante en los temas, que sea y parezca fácil, que parezca atractivo, porque todo esto, bueno, puede motivar a la persona a contestar, ¿no? Después tenemos los medios para encuestar, donde tenemos la entrevista personal, por correo y por teléfono. En la entrevista personal, el encuestador llega hasta el individuo objeto de la encuesta, ¿no? Lee las preguntas y anota las respuestas. Las ventajas es que se pueden aclarar las preguntas que no se entienden a lo mejor, ¿no? Y que también puede instar ahí a que conteste a lo mejor algunas preguntas que no responden, o puede pedir que aclare respuestas anteriores y demás, ¿no? Y también la ventaja de esto es que al estar presente un investigador se puede evitar que otras personas influyan en la respuesta del que está contestando, ¿no?
Acá, por ahí las desventajas o los inconvenientes son que implica un esfuerzo personal, la realización de entrevistas personales, porque se necesitan entrevistadores, hay que tener un gran costo económico, hay que tener, o sea, conlleva un gran costo económico, me expresé mal, y también la presencia del entrevistador puede provocar que el encuestado se deje llevar por la deseabilidad social o la vergüenza, o sea, como que el encuestado modifica la respuesta para ajustarse a cierto padrón de buena imagen, de debo contestar esto porque es lo que corresponde, etc. Por correo, el cuestionario debe estar redactado de forma que las preguntas estén expresadas con un grado de complejidad tal que sean entendidas por la muestra objetivo, ¿no? Lo que hablábamos antes, de que se entienda, de que sea claro y de que si uno va a entrevistar por correo y le envía el cuestionario, debe haber una explicación primero de cómo debe contestar el cuestionario, de qué va ese cuestionario, etc. Las ventajas que es barato y cómodo este medio, y por ahí los inconvenientes es que las preguntas tienen que estar bien redactadas, ya que no se pueden aclarar dudas de manera inmediata. Y puede haber un sesgo de respuesta también. Y por último, el teléfono, que este medio supone la intervención de un entrevistador, las preguntas deben ser cortas y claras. Las ventajas es que es rápido y de bajos costos, es útil para entrevistar barrios que por ahí los entrevistadores no quieren llegar porque son inseguros, etc. Y los inconvenientes es que las encuestas por teléfono sesgan a la población que no lo tiene y limitan la extensión de las preguntas, ya que el entrevistado se cansa antes que a través de los otros medios, ¿no? Bueno, acá ya pasamos a los diseños de investigación con encuestas. Tenemos el diseño transversal, que el objetivo de este diseño es describir una población en un momento dado. En este tipo de diseño se plantea establecer diferencias entre los distintos grupos que componen la población y relaciones entre las variables más importantes. Por ejemplo, ¿consumen el mismo tipo de bebida alcohólica las personas de distintas edades? Hay un tipo particular de encuestas diseñadas transversalmente que se utilizan para conocer el estado de expansión de una enfermedad, que recibe el nombre de epidemiológicas. Este tipo de encuestas se rastrea, entre otras cosas, la aparición de nuevos casos durante un periodo de tiempo determinado y la frecuencia con que la enfermedad se da en determinadas poblaciones, ¿no? Ese es como un ejemplo. Los diseños longitudinales. O sea, sí quedó claro, ¿no? Que el diseño el objetivo de este diseño es describir a una población en un momento dado, en un tiempo dado. Por eso se da este ejemplo de las encuestas epidemiológicas. Los diseños longitudinales se utilizan cuando se desea observar el posible cambio de la variable en la población, y para esto se necesita preguntar al menos en 2 ocasiones a lo largo del tiempo. Es decir, se toman varias medidas a lo largo de un periodo de tiempo. Un caso bastante cotidiano es el de observar cómo se modifican las intenciones de voto a lo largo de una campaña electoral, por ejemplo. Dentro de los diseños longitudinales tenemos los muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos, donde la forma más sencilla de entender este diseño es pensar que se trata de sucesivos estudios transversales. Cuando se cuenta con la información de una encuesta anterior, la mejor forma de observar cambios sería repetir la misma encuesta con el menor número de cambios. Para poder hacer las comparaciones entre 2 estudios sucesivos, es necesario controlar al máximo todas las variables que puedan tener incidencia en el objeto de estudio. Los diseños de panel
es cuando son exactamente los mismos participantes los que se entrevistan más de una vez. Entonces, ahí hablamos de diseño de panel. Son exactamente los mismos participantes que se entrevistaron más de una vez. Ahí se habla de este diseño. La diferencia fundamental con el diseño de grupos con participantes distintos es que en este se puede determinar quiénes son los que han cambiado y quiénes no. Y los diseños de cohorte, los diseños de cohorte estudian el cambio producido en grupos grandes de personas que tienen alguna característica en común muy notoria. Por ejemplo, la edad o haber vivido cosas en común. En este tipo de diseño se estudia el cambio de la cohorte entera a lo largo del tiempo y en relación con otras cohortes. Análisis de datos. Bueno, una vez que recogimos todo, hay que analizar estos datos, ¿no? Entonces, las medidas que se pueden realizar con los datos obtenidos de una encuesta pueden tener distintos niveles de complejidad dependiendo de los intereses del investigador y de la naturaleza de los datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el análisis de datos básico, que se calculan índices de tendencia central asociados a cada una de las preguntas del cuestionario. Tenemos las tablas de contingencia, que es cuando se combina la información de dos o más variables en una sola tabla, y el de modelos, que se puede establecer desde sencillos modelos de regresión lineal hasta complejos modelos de ecuaciones. Y los datos se ordenan en la matriz de resultado. Esto tiene que ver un poco con técnicas psicométricas. Vieron que ahí se utilizaban ciertos métodos para analizar datos después de que teníamos una encuesta. Cuando realizábamos una encuesta, la persona nos contestaba y teníamos todo eso ahí en bruto. Bueno, ahora había que analizar esos datos a través de diferentes métodos. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Vamos a la unidad 6, los métodos ex post facto. Acá les puse una definición al principio de Kerlinger, que dice que estos diseños ex post facto son estudios en donde el investigador no tiene control directo sobre las variables independientes porque su efecto ya ha tenido lugar o bien porque no es posible manipular. Las inferencias acerca de las relaciones entre las variables se hacen sin una intervención directa, o sea, sin una manipulación. En los diseños ex post facto vamos a tener diseños ex post facto retrospectivos, por un lado. El objeto de estudio acá es la variable dependiente. El investigador en estos diseños ex post facto llega después de que todo sucedió, ¿no? Es decir, cuando ya ocurrieron las causas, las variables independientes, y su consecuencia, la variable dependiente. Entonces solo se puede intentar reconstruir los hechos. Este tipo de diseño son aplicables a situaciones con baja incidencia del fenómeno que se estudia. Entonces, como dije, el objeto de estudio en estos diseños es la variable dependiente. Hay tres variantes del diseño retrospectivo que son el diseño retrospectivo simple, donde la variable dependiente es la primera que se mide. El investigador recoge información sobre un grupo de casos que comparten el mismo valor en la variable dependiente y busca observar coincidencias. No hay covariación, ¿no? Entonces, busca observar coincidencias con posibles variables independientes. La selección de variables candidatas a hacer explicaciones de la variable dependiente se hace en función de teorías existentes dentro de este campo de estudio, ¿no? Después tenemos las ventajas de este diseño retrospectivo simple es que
es único posible en algunos casos, y los problemas es que no hay covariación, no hay antecesión de variable independiente sobre variable dependiente, y el análisis de datos de estos diseños es que la descripción del porcentaje de casos que comparten valores en cada una de las variables independientes, sabiendo que todos ellos poseen la característica que constituye la variable dependiente. Y hay una técnica que permite constatar en qué medida la distribución de los datos se ajusta a una hipótesis de X probabilidad, que es la de chi cuadrado. Después tenemos el diseño retrospectivo con grupo de cuasi control, donde vamos a tener dos grupos, el grupo clave y el grupo cuasi control, ¿no? Entonces, llevar a cabo un estudio siguiendo esta estrategia implica añadir un paso más en el esquema anterior, ¿no? Se empieza como en el diseño retrospectivo simple, localizando un grupo de personas que poseen el mismo valor en la variable que queremos investigar, que es la variable dependiente, y a este grupo le vamos a llamar grupo clave, que es el grupo de casos en los que ha ocurrido el fenómeno que nos interesa investigar. El segundo paso dentro de este nuevo esquema será localizar a un segundo grupo de personas que no posean ese valor en la variable dependiente. Además, el investigador tiene que conseguir que este segundo grupo sea lo más parecido posible al anterior en todas aquellas variables que le interesa controlar. Esto es que en aquellas variables que pudiendo estar relacionadas con el fenómeno bajo estudio no son objeto de investigación, ¿no? Debido a su función en el diseño, este segundo grupo se lo va a denominar grupo cuasi control. Entonces, una vez establecidos estos dos grupos, se miden las potenciales variables independientes para finalmente estudiar las variaciones entre estas y la variable dependiente. Entonces, como dije antes, en este diseño retrospectivo con grupo cuasi control, hay dos grupos. El grupo clave, que todas las personas del grupo clave van a poseer el mismo valor en la variable dependiente. El grupo cuasi control, que no poseen el valor de la variable dependiente. Y se miden las potenciales variables independientes para estudiar la covariación con la variable dependiente, ¿no? El diseño retrospectivo de grupo único, en este diseño se mide la variable dependiente y las potenciales variables independientes en un grupo único, procurando que este sea lo más representativo posible de la población bajo estudio, de la población que vamos a estudiar. Por lo que la muestra del grupo es superior a las que se utilizan en los contextos experimentales y cuasi experimentales. En este diseño, la variable dependiente toma más de un único valor, a diferencia del estudio retrospectivo simple, en el cual también se trabaja con un grupo. Por ejemplo, si se investiga sobre suicidio consumado la variable dependiente, tiene dos valores posibles. 1, suicidio, 0, no suicidio. Pero también se pueden estudiar los intentos de suicidio, entonces cambian los valores de la variable dependiente, que van de 0 a 10. Después, en función de nuestros conocimientos o de nuestra intuición, determinaríamos cuáles podrían ser las potenciales variables independientes y las mediríamos en toda nuestra muestra. Diseños postfactos prospectivos. Acá tenemos estos diseños postfactos prospectivos. Lo que quiere decir es que puede haber otras situaciones en las que ya ha ocurrido, no es sino que las variables independientes han tomado sus valores, pero está todavía pendiente al desenlace del fenómeno que al investigador le interesa estudiar, ¿no? La variable dependiente. El esquema general del enfoque prospectivo es muy parecido al que se sigue en los diseños retrospectivos. El cambio fundamental es que se invierte el orden en la búsqueda de información. Es decir, ahora vamos a empezar buscando personas que se parezcan entre sí por poseer determinados valores de la variable independiente cuya posible influencia queremos investigar.
Después estudiaremos esas personas en cuanto a su comportamiento en relación con el aspecto de nuestro interés. Esto es la variable dependiente que estamos analizando. Este esquema puede dar lugar a cuatro diversas modalidades y cada una posee diferentes cualidades metodológicas. Estas 4 modalidades son estas que están acá en el Power. Diseño prospectivo simple. Vamos con esa que, al contrario de lo que se hace en los diseños retrospectivos, que se invierte el proceso retrospectivo, primero se forman los grupos según la variable independiente y después se recoge información sobre la variable dependiente. Los investigadores no manipulan la variable independiente, sino que seleccionan participantes en función de sus características relativas a dicha variable. Bueno, después tenemos el diseño prospectivo factorial, en el que se estudia el supuesto influjo de 2 o más variables independientes sobre una variable dependiente. Para llevarlo a cabo, primero se seleccionan los grupos de participantes. Tales grupos deberán tener las características que resultan de la combinación de todos los niveles de todas las variables independientes. Después se mide la variable dependiente y ninguna variable es manipulada por el investigador. No es un experimento. Después, en el diseño prospectivo de grupo único, se utiliza la misma estrategia que su homólogo retrospectivo, o sea que en el post facto retrospectivo de grupo único, en cuanto a la selección de la muestra, la investigación. En eso, digamos, es la misma estrategia, ¿no? En este diseño se van a medir a muchos participantes de tal forma que todos los valores posibles de las variables independientes estén bien representados en la muestra. Después se analizan las correlaciones de las series de puntuaciones de las diferentes variables independientes con las puntuaciones obtenidas en la variable dependiente. Cada variable independiente se relaciona de manera directa con la independiente. Entonces tenemos varias variables independientes que se van a relacionar, ¿no?, de manera directa con la variable dependiente. La validez en los diseños ex post facto. Bueno, incluso acá les pongo esto, ¿no?, que también lo mencionó el profe. Incluso los mejores diseños ex post facto tienen serias amenazas con respecto a su validez interna. Cuando se trabaja con esquemas de grupo único, siempre que la muestra sea adecuada, se obtienen mayores garantías de generalización de los resultados, ¿no? Esto es la validez externa. En cuanto a la validez interna, en este tipo de investigaciones en las que el investigador no manipula variables, sino que se limita a medirlas, es más fácil hacer las cosas mal y no darse cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, los datos que se obtienen en el diseño retrospectivo de grupo único se pueden analizar con el mismo procedimiento que los obtenidos mediante el diseño prospectivo homólogo. Sin embargo, no tiene sentido establecer un modelo predictivo a partir de datos obtenidos sin garantía de que las variables independientes hayan procedido a la dependiente. Aunque los análisis estadísticos lo permitan, no debe hacerse. Y bueno, después esto de la validez externa, que cuando se trabaja con esquemas de grupo único, siempre que la muestra sea adecuada, se obtienen mayores garantías de generalización de los resultados. Después tenemos casos particulares, que estos casos particulares son los diseños evolutivos. Dentro de los diseños evolutivos tenemos el diseño evolutivo transversal
Y es evolutivo porque la variable independiente es la edad. Y es transversal porque las comparaciones con respecto a la edad, o sea, la recogida de datos, se realizan en el mismo momento temporal, mediante grupos de participantes distintos. Por ejemplo, se elige una muestra de niños de 5 años, otra de 7 y otra de 10 años. Se les aplica una prueba de memoria para saber cuándo los niños desarrollan estrategias memorísticas de repetición. Entonces, eso sería un evolutivo transversal. Los diseños evolutivos longitudinal permiten estudiar los efectos de la edad dentro de un solo grupo, controlando las diferencias individuales. La investigación de este tipo es más costosa. Acá se usa un único grupo en que la recogida de datos se hace en diferentes momentos temporales. Ejemplo, ¿no? Al grupo de 5 años le aplicamos la prueba de memoria y después de 2 años se la volvemos a aplicar pero con otras láminas. Y por último, a los de 10 años se realiza nuevamente la prueba pero con láminas distintas a las anteriores. Eso es el longitudinal, ¿no? Que se usa el mismo grupo único, pero se hacen una recogida de datos en diferentes momentos temporales. El evolutivo secuencial se debe considerar como prospectivo factorial. Se utiliza para estudiar el efecto de cohorte con variable independiente edad. El efecto de cohorte es que cuando se trabaja con la edad como variable independiente, puede producirse este efecto, ¿no? De cohorte. El grupo se comporta de manera distinta ante la tarea experimental dependiendo del año en el que nacieron y no tanto por la edad que tienen. Entonces, por eso este diseño evolutivo secuencial se debe considerar como prospectivo factorial, porque se utiliza para estudiar esto que les comento, el efecto de corte junto con la variable independiente edad. Consiste en estudiar longitudinalmente, en diferentes momentos temporales, varias cohortes diferentes. Por ejemplo, con respecto al estudio del desarrollo de la memoria, se puede realizar la prueba de memoria a una muestra de niños que hayan nacido en el 2000, a sus 5 años, a sus 7 años y a sus 10 años. Luego elegir otra muestra lo más equivalente posible de niños nacidos en el 2006 y aplicar la prueba a las mismas edades, 5, 7 y 10 años, ¿no? De esta manera se pueden tener los datos de 2 cohortes diferentes y de 3 edades distintas. Las cohortes son intersujetos y la edad de la aplicación de la prueba son intrasujetos. Pasamos a la unidad 7 y última de este repaso, que habla de los diseños experimentales. Las metas de la ciencia es que la predicción, una vez que se ha observado que dos hechos están relacionados sistemáticas entre sí, es posible entonces hacer predicciones y anticipar sucesos. Se puede hacer una determinación de las causas aun cuando podamos predecir con precisión la ocurrencia de una conducta. Es probable que no hayamos identificado sus causas. Entonces, las metas de la ciencia es la explicación del comportamiento. La meta final de la ciencia es explicar los hechos que ya han sido descritos. El científico busca comprender por qué algo sucede. Para determinar una causa deben ocurrir 3 cosas. La procedencia temporal, que existe un orden temporal de los acontecimientos en el que la causa precede al efecto. La correlación de la causa y el efecto, que es cuando la causa está presente, ocurre el efecto. Cuando la causa no está presente, el efecto no se presenta.
y la eliminación de explicaciones alternativas. O sea, ninguna otra variable causal podría ser responsable del efecto observado. Propiedades que se deben exigir a los experimentos. Esto, bueno, lo mismo de siempre, la fiabilidad, validez. La fiabilidad que es repetir el experimento y obtener los mismos resultados, es garantizar el control de las variables, ¿no? Eso es la fiabilidad. Si yo repito y se obtienen los mismos resultados, es que este experimento es fiable. La sensibilidad es que los experimentos han de ser sensibles a los efectos de los cambios en los niveles de la variable independiente. Los aparatos, los registros, las unidades de medida tienen que ser lo suficientemente sensibles como para detectar cambios en las conductas. La validez interna es el grado de seguridad con el que se pueden establecer las causas. Establecer causas, sí. Dentro de esta validez está la procedencia temporal o la antecesión, que es que la variable independiente se produjo antes que la variable dependiente y luego hubo antecesión. La covariación causa-efecto, que tiene que pasar una para que se dé la otra, y el rechazo de explicaciones alternativas plausibles. Si el estudio de atribución de causalidad tiene un alto grado de seguridad, se puede decir que el experimento tiene validez interna. Y la validez externa es el poder de generalización de los resultados obtenidos. Un poco lo que mencionábamos antes. Experimentos con grupos distintos. Acá tenemos el diseño de grupos aleatorios que en la situación de contar con distintos grupos, los individuos son asignados al azar a cada una de las condiciones de la variable independiente. Si los sujetos son asignados al azar a cada uno de los grupos, se trata de un diseño de grupos aleatorios. Se conforman con al menos dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. El grupo control no recibe tratamiento, sirve como punto de referencia para comprobar las desviaciones de los otros grupos por efecto de la variable independiente. La variable independiente es la línea base, ¿no? Y el grupo experimental sí recibe el tratamiento y puede haber más de uno. Esperen, acá esto, la asignación aleatoria controla por equilibrado a las variables extrañas que están presentes en distintos grados en los participantes. Por ejemplo, la inteligencia, el nivel socioeconómico, aptitud numérica, etcétera, ¿no? Un ejemplo de esto es la evaluación de los efectos de una intoxicación aguda con alcohol sobre el desempeño de una prueba de toma de decisiones. Los grupos deben ser equivalentes al comienzo del experimento en su desempeño en la prueba de toma de decisiones. Esto es pre-test, ¿no? Y las diferencias observadas deben resultar de la aplicación del tratamiento, que es la variable independiente, que es la intoxicación aguda con alcohol. Acá se siguen pasos. El primero es el pretest a ambos grupos, el segundo es aplicar la variable independiente al grupo experimental y el tercero se mide la variable dependiente a ambos grupos. Después se hace el análisis de datos y con eso, digamos, se concluye. Diseños especiales. Estos diseños especiales aportan soluciones a problemas especiales o específicos de determinado tipo de investigaciones. Tenemos el caso de control por placebo,
que el placebo provoca un efecto positivo en individuos enfermos como consecuencia de creer que las medicinas que toman tienen poder curativo. Pero el efecto placebo se torna un efecto contaminante cuando aparece en el experimento, porque no podemos saber qué parte de la eficacia se debe a la acción de la variable independiente y cuál a las expectativas de los participantes. Para corregir esto, se hacen diseños donde uno de los grupos recibe la verdadera medicina y el otro una pastilla de azúcar. Por ejemplo, ¿no? El efecto placebo no desaparece, lo que se hace es controlarlo, haciendo que aparezcan los dos grupos por igual. Luego de aplicar el medicamento, se miden los grupos, comparándolos. Si el tratamiento es eficaz, su influencia será efecto verdadero más efecto placebo. Al comparar el grupo experimental con el control, obtendremos aislado el efecto verdadero. Un ejemplo es los efectos de una intoxicación aguda con alcohol. A todos los participantes se les solicita que beban un vaso de gaseosa que puede estar o no contaminada con una dosis de alcohol. A algunos efectivamente se les va a administrar una dosis de alcohol diluida en la bebida de gaseosa y a otros se les va a aplicar el tratamiento placebo, solo bebida gaseosa, ¿no? Los participantes quedan asignados a una de las 4 condiciones experimentales. Alcohol ignorante, que los participantes tratados con alcohol y no informados de los efectos de la droga, ¿no? Eso sería el alcohol ignorante, los participantes tratados con alcohol y no informados de los efectos de la droga. Alcohol informado, participantes tratados con alcohol y advertidos de los efectos de la droga, problemas de concentración. El alcohol desinformado, participantes tratados con alcohol y advertidos de efectos no relacionados, por ejemplo, taquicardia. Y el grupo control, placebo, participantes que solo beben gaseosa sin efecto y que no reciben ningún tipo de información. Y después tenemos el caso de doble ciego, que cuando los participantes de un diseño de grupos aleatorios no saben si su condición es la de experimental verdadera o la de placebo control, se dice que es un diseño ciego o simple ciego. Cuando el experimentador o administrador de condiciones o tratamientos tampoco conoce qué condición está administrando a los participantes, se dice que el diseño es de doble ciego. Por ejemplo, yo estoy participando de un estudio de una nueva vacuna contra el COVID y se utiliza como método el caso de doble ciego, que tanto el experimentador como los que están participando no van a saber qué le están poniendo, si vacuna o placebo. Van a dividir en 2 periodos a los participantes. Periodo 1 dura 60 días, periodo 2 dura 60 días. Y en cada periodo vas a hacer un grupo distinto. Capaz que en el periodo 1 vas a hacer grupo placebo o grupo experimental, pero después se van a revertir. Pero siempre va a ser doble ciego, porque ni el experimentador ni el que está participando va a saber qué le están aplicando, si vacuna o placebo. Bueno, acá está, los participantes que han asignado, ya lo dije en la anterior, que estábamos hablando del caso, el control por placebo, con el ejemplo del alcohol en la gaseosa, ahí que mencionaba esto de los participantes que han asignado a una de 4 condiciones, eso. Análisis de datos, ¿no? Introducción a la lógica del ANOVA. La forma estadística de medir las diferencias de los sujetos entre sí es la varianza. Y ahí tenemos la varianza del error, la media de las varianzas, la varianza debida al error, variancia de las medias, diferencia estadísticamente significativa y comparaciones múltiples. Todo esto tiene que ver con lo que vimos en técnica psicométrica. ¿Se acuerdan que ahí había estudios de TED-Student? Bueno, se me bloqueó la memoria, pero me acuerdo de ese del TED-Student, que eran justamente estos estadísticos para medir
las varianzas. El infostat, ahí está, ahí me acordé, eso. Diseños experimentales con el mismo grupo. Esto es diseño de intrasujeto, diseño de medida repetida, también se llaman así. Estos diseños experimentales con el mismo grupo, la mejor manera de que los individuos asignados a las distintas condiciones experimentales sean lo más parecido posible es que en realidad sean los mismos. A todos los participantes se les aplican todas las condiciones experimentales. La comparación de su rendimiento en las distintas condiciones, es decir, de sus medidas, permitirá estudiar los efectos de la variable independiente. Esto tiene la ventaja de garantizar el control de todas las variables debidas a las diferencias individuales que pudieran contaminar los resultados de la investigación y además supone economizar esfuerzos al conseguir la misma información con menos participantes. En estos diseños, la única diferencia entre los participantes en una u otra condición experimental es la naturaleza de la tarea que realizan. No se necesitan un gran número de individuos en estos diseños y la repetición de ensayos a lo largo del tiempo constituye el diseño base. Espérenme, ¿qué más les quería mencionar de esto? Bueno, el análisis de datos, acá, la técnica de análisis más utilizada para este tipo de diseño es el análisis de la varianza. Esto de la ANOVA, el ANOVA de un factor con medidas repetidas es en los casos donde se emplea la aleatorización. Y la t-student, esto que le mencionaba antes, para datos emparejados, en el caso que la variable independiente tenga solo dos valores distintos. Diseños factoriales. Los diseños factoriales permiten evaluar los efectos de cada variable independiente, que son los efectos principales, sobre la variable dependiente por separado y los efectos de las variables independientes conjuntamente, los efectos de interacción. Se denominan factoriales cuando se estudian simultáneamente dos o más variables independientes y cuando los niveles de las variables independientes se presentan combinados. Si la combinación alcanza a todos los niveles de las variables, de todas las variables, se dice que es un diseño factorial completo. En el diseño factorial más sencillo, ambas variables independientes pueden ser experimentales, pero también pueden ser ambas no experimentales o ser una experimental y la otra no. Un ejemplo de estos diseños es, por ejemplo, determinar si adolescentes de ambos sexos y con diferentes patrones de consumo de alcohol tienen diferencias en el rendimiento en tarea de toma de decisiones. Y el análisis de datos acá, los casos más comunes en diseños factoriales de dos variables independientes son grupos aleatorios por grupos aleatorios, que es el ANOVA de dos factores, grupos aleatorios por medidas repetidas, que es el ANOVA de dos factores, uno con medidas repetidas, y medidas repetidas por medidas repetidas, que es el ANOVA de medidas repetidas con dos variables. Esto es como muy
esto de la ANOVA, esto es muy análisis de datos, esto de técnica psicométrica, psicoestadística, bueno, sí, chicos y chicas, lamentablemente acá también se ve un poquitito de eso. Pero bueno, eso es como lo más importante de todas estas unidades 4, 5, 6 y 7, un repaso general como para que les sirva justamente para repasar, si ya estudiaron, si ya leyeron y ya no quieren volver a leer todo de nuevo, bueno, se ven el repaso como para refrescar la memoria, prepararse ahí antes del parcial. Y bueno, espero que les sea de gran utilidad, que les sirva, que les guste. El Power va a estar disponible para que lo puedan descargar y lo puedan ver si quieren. Y bueno, nada, les deseo muchos éxitos. Esperamos que este grupo les sea de utilidad. Y bueno, nada, cualquier cosa pueden ver otros grupos de estudio en el canal. Les mando un beso y muchos éxitos en el parcial.